esperanza, ahorita no me acuerdo de otros, pero eso, digamos que lo que vimos, que copiamos en la pizarra la clase pasada. También nosotros podemos, o esos promedios estadísticos, en el caso particular de la media o promedio, como les dije, tienen muchos nombres, ¿okay? Vamos a hablar de un señor que se llama el valor esperado, ¿okay? El operador valor esperado, el operador valor esperado, ¿okay? Viene dado por la letra E entre corchetes X. X en este caso sería la variable aleatoria. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos variables aleatorias, ¿okay? Dos procesos, perdón, que son X y Y, que dependen de la misma variable aleatoria, y por ejemplo esas dos variables se están sumando, se están multiplicando o algo, y puedo involucrar en el proceso de valor esperado, por ejemplo en este caso, valor esperado de estas dos variables aleatorias, X más Y, ¿okay? Yo pudiera, si son excluyentes, si son independientes, si digamos en el enunciado me dicen que son independientes, que no chocan entre ellos, no dependen uno del otro, yo puedo separarlos en el valor esperado de uno más el valor esperado del otro. Digamos que el operador valor esperado depende de las características del proceso y la variable aleatoria, ¿okay? Puedo separarlo, ¿okay? Digamos que respeta el principio de superposición, ¿okay? Si hablamos de que dentro se está multiplicando una variable o un proceso por una constante, yo puedo sacar esa constante, o que el valor esperado de una constante es la propia constante, ¿okay? Si hablamos de momentos, ¿okay? Cuando hablamos de momentos es, o sea, ¿qué pasa en, nosotros vamos a ver en esta parte de la materia, vamos a ver varios momentos, no vamos a trabajar más de segundo orden, o sea, que vamos a tener momentos de primer orden, momentos de segundo orden, y así todavía. Momento de primer orden, momento de segundo orden, ¿ok? Y viene dado por la función de valor esperado de x elevado a la n, ¿ok? Donde n nos indicará en qué momento, digamos, que nos encontramos. Estamos en el primero, en el segundo. Nosotros vamos a trabajar, como les digo, ahí de tercero, de cuarto, de quinto. Hay de esto de dos dimensiones, que lo van a ver en comunicaciones 1, comunicaciones 2, procesamiento de señales, pero nosotros vamos a trabajar, digamos, de manera lineal hasta el segundo momento. No vamos a trabajar con ahí porque involucra integrales triples, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, tenemos que X es la variable aleatoria, tenemos el valor esperado de X elevado a la N, tenemos para poder hallar, digamos, el valor esperado de X elevado a la N, o sea, me dice, halla el valor esperado del primer momento, cuando yo pongo X igual, N igual a 1, entonces resuelvo esta integral multiplicado por f de x, en este caso, como les puse, es la f de p, y este x es la variable aleatoria. Si me piden el segundo momento, bueno, aquí aparecerá entonces x al cuadrado, aparecerán una serie de cosas. Dependiendo de los resultados de esa integral, aparecerán algunas cosas y se me abrirán algunas puertas. Por ejemplo, si el sistema era lineal invariante con el tiempo, yo podía usar la convolución. Si no era, no podía usar esa, tenía que usar otra herramienta. ¿Okay? Digamos que en esta parte de la materia no vamos a tener como tal que es x, ¿okay? Que es y, cuál es la entrada, cuál es la salida, pero sí me van a dar indicios de cómo se comporta esa señal para yo modelarla. ¿Por qué? Porque en la vida real, como vamos a ver también en la práctica que viene, ¿okay? Como vamos a ver cómo se ve en frecuencia el espectro, van a ver que yo no puedo, por ejemplo, generar un delta, ¿okay? No tengo mecanismos físicos como para generar un delta, sin embargo, matemáticamente hablando, un delta es una función, sabemos cómo calcular su peso, etcétera, etcétera, tenemos algunas propiedades, pero digamos, físicamente hablando y en la realidad no sé cómo generar un delta, no hay algo que me genera un delta y no puedo. Sin embargo, hay cosas que pueden modelar, que lo vamos a ver, como les dije, en el laboratorio con el analizador de espectro de la clase de la próxima clase. Perdón, en el próximo laboratorio, en la clase del laboratorio. Y si n es igual a 1, y estamos hablando del primer momento de la variable aleatoria, estamos hablando del valor esperado de x. ¿Okay? El valor esperado de x, como se lo pongo aquí abajo, también se conoce como la media, la esperanza, digamos que es el primer momento de la variable. Entonces, cuando hablemos de media, estamos hablando de esperanza, estamos hablando del valor esperado de primer orden, estamos hablando de este primer momento de la variable aleatoria y se escribe de esta forma, ¿okay? También se llama promedio, etcétera. Digamos que tiene muchos nombres este promedio estadístico. Y este promedio estadístico me va a servir para modelar o centrar en algunos casos algunas distribuciones que vamos a usar, que ya las vimos, la de la campana de Gauss y uniformemente distribuido. ¿Okay? Si hablamos de orden 2, o sea que n es igual a 2, ¿okay? La integral entonces cambia, ¿okay? Aparece una función de x cuadrado, o sea que creo que le va a dar variable al cuadrado, y entonces estamos hablando del segundo
momento de la variable aleatoria. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del segundo momento de la variable aleatoria, ¿okay?, nos estamos refiriendo a el error cuadrático medio, es decir, que estamos hablando de e de x al cuadrado. ¿Okay? Esto se llama el error cuadrático medio, que lo vimos en la clase pasada. ¿Okay? Entonces, si me dicen que halle el valor esperado del segundo momento con respecto a la media, me está queriendo decir en pocas palabras que en torno a la media, o sea, que esté como centrado en la media, ¿okay?, que pasa alrededor de cero, que pasa alrededor de la media, ¿okay?, no siempre cero, pero digamos que alrededor de la media. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué información tengo allí que me puede servir para determinar mi salida? Que al final es mi objetivo principal en este curso, tratar de dar esa salida. Entonces, si está centrado en la media, bueno, entonces yo simplemente coloco n igual a 2, me queda, digamos, que esta integral, y el error cuadrático medio, en este caso, va a ser la varianza. Ahora, ¿cómo demostramos eso? Simplemente colocamos esto aquí, x menos m elevado al cuadrado. Tenemos resolvemos este producto notable, primero elevado al cuadrado, menos el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. En el enunciado me dicen que son excluyentes, entonces puedo separarlos. El valor esperado de este, que es el error cuadrático medio, dos veces el valor esperado por la m más m cuadrado. ¿Okay? Entonces, como ya vimos en el caso anterior, este caso de valor esperado de primer orden, es igual a la media también. ¿Okay? Este que está aquí. Por lo tanto, en este caso, me da dos veces la media por la media, más la media al cuadrado. Entonces, digamos que aquí sale menos dos veces media al cuadrado, más una media al cuadrado. Me va a quedar entonces el valor esperado de x cuadrado, que es el error cuadrático medio, menos, voy a ponerlo así para que vean que es diferente, que esto en realidad es la media al cuadrado negativo. ¿Okay? Fíjense que lo puse a propósito para que vean la diferencia. Una cosa es e de x elevado al cuadrado, ¿okay?, e de x elevado al cuadrado, que es un cuadrático medio, a toda la esperanza, o todo el valor esperado, elevado todo al cuadrado. ¿Okay? Que esto es la media, ¿okay?, media al cuadrado. ¿Okay? Y esto, si vemos las distribuciones anteriores, lo que vimos en la clase pasada, es igual a la varianza. ¿Okay? Entonces, bueno, digamos que ahí podemos demostrar. ¿Okay? Además de los promedios estadísticos que acabo de mencionar y los que mencionamos en la clase pasada, también tenemos procesos aleatorios que nos van a servir para modelar estos comportamientos de la señal. Entonces, ¿qué es un proceso aleatorio? Es un conjunto de funciones temporales, o sea, una función en tiempo, ¿okay?, que resulta de un experimento en particular. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una transmisión y yo voy a lanzar una moneda y le sale cara, le pongo 50 vatios. Entonces sale sello, le pongo 300 vatios. ¿Okay? Entonces, obviamente, cuando tengo la señal en 50 vatios, me da una cosa, entonces cualquier cosa rara. Y si tengo la otra con sello, me da entonces otra cosa diferente. ¿Okay? A pesar de que más o menos sé, que es lo que me va a dar, porque yo lo seteo en el transmisor, más o menos sé que me va a dar, sé que las señales entre sí son distintas, ¿okay?, porque dependen de algo que se me ocurrió de lanzar una moneda. ¿Okay? Sin embargo, a su vez, ¿okay?, en el camino, si hay, por ejemplo, menos potencia en una transmisión, hay ruido que la va a contaminar. ¿Okay? Hay perturbaciones en el aire, que vamos a ver si estamos hablando de una transmisión, digamos, que depende del aire, que vamos a utilizar radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Si vamos a hablar, por ejemplo, de fibra, y la fibra en el camino se rompe, cada vez que realizo, ¿okay?, cada vez que realizo un experimento, ¿okay?, es simplemente agarrar la variable aleatoria que yo tengo y ejecutarla. Por ejemplo, si el lanzamiento de un dado, bueno, tengo 6 posibilidades con respecto a eso, y obtendré en este caso 6 señales. ¿Okay? Si dependen del lanzamiento del dado, eso sucesivamente. Esto que está acá, X1, X2, X3, son los procesos aleatorios que me van a definir, ¿okay?, el modelo que yo necesito hacer. Por ejemplo, X1 representará, no sé, la transmisión de fútbol del partido X. El de X2 será cuando yo reciba la señal para comunicarle vía radio. El X3 será tal cosa. Entonces, digamos que cada uno de ellas tiene una función específica y dependerán del resultado de ese experimento. ¿Okay? Vamos entonces a ver
dentro de los procesos aleatorios, algunos, en este caso vamos a utilizar que son lo que se conoce como la aleatoriedad, que son procesos aleatorios, que como su nombre lo dice, son aleatorios y van a depender de muchos factores y dependerá también si son de primer orden, segundo orden, etcétera, y tienen que cumplir una condición que la vamos a copiar aquí. ¿Okay?